Esperen que... Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar entonces con la etapa de ejercitación, si les parece. A ver. Más o menos ahí está. Vamos a empezar con la etapa, con los ejercicios. ¿Alguno empezó a hacer ejercicios? O abran el micrófono o escriban en el chat. ¿Tuvieron problemas con alguno de los ejercicios? ¿Se acuerdan que dijimos ya estaban en condiciones de hacer el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así? Hasta el 10, el 11 eran accesorios. Y el 12 ya arrancaba con margen bruto. El 5C no les dio. Tuvo problemas con el 4 y con el 5C. Bien. Esperen que los marco y... Acá. Vamos a hacerlo. 4. Bueno, ahora después vamos a hacer el 4 si quieren. Vamos a arrancar primero vamos a arrancar con los ejercicios de margen bruto. ¿Les parece? No voy a compartir la pantalla para que no, con el ejercicio para que no le, para poder hacerlo acá, si les parece. Así que, bueno. Ay, ay, ay. Está todo muy precario. Disculpen, pero está todo muy precario montado. Estamos ahí preparando todo para empezar a dar clases, así que la próxima va a ser mejor. La primera fue mala, la segunda está regular, la tercera va a ser buenísima. Bueno, vamos a empezar. Fíjense, el primer ejercicio es el... Acá. ¿Se ve? Se va a delimitar hasta acá. Sí, ¿cuál es el campo de visión de ustedes? Fíjense lo siguiente. El ejercicio, vamos con el 12. Vamos a empezar con margen bruto. A partir del ejercicio vamos a empezar a discutir algunas cuestiones vinculadas a este indicador. Calcule el margen bruto de la soja de primera ocupación realizada con siembra convencional en un campo de 1.000 hectáreas cercano a la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Contrata flete por 500 hectáreas. En la explotación también se realizan otras actividades productivas. La soja de primera ocupa solo 400 hectáreas. El precio actual a noviembre de 2008 es de $21.8 por quintales y el rendimiento medio de la zona es de 18 quintales por hectárea. Y va a dar costos de implantación según sistema convencional, labores, insumos, etc. Y pregunta, entonces, bueno, calcular el margen bruto de eso. Vamos a arrancar. Esperen que agarro la calculadora. Ahí estamos, esperen un momentín y ya largamos. Entonces el ejercicio 12. A ver. Chum, 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 chum. Tengo que habilitamos la calculadora. Ahí está. Bueno, primero, por acá. ¿Para qué sirve el margen bruto? El margen bruto es un indicador, ¿se acuerdan? De corto plazo. ¿Qué significa que sea de corto plazo? ¿Logran ver bien la letra y eso? Margen bruto, indicador de corto plazo. Voy a tratar de mejorar mi letra. Esto se utiliza entonces para comparar actividades. Generalmente dentro
de la estructura que contamos de la relación de factores de producción que ya tenemos fijos, ¿sí? Lo que queremos es en el corto plazo ver cuál es generalmente la actividad que maximiza los beneficios. Eso es lo que buscamos con los márgenes brutos. No nos da idea de si continuamos o no con con la explotación, sino las preguntas a corto plazo. No quería repetir el concepto. Esto es, tenemos 500 hectáreas. ¿Qué hacemos en las 500 hectáreas ahora en primavera-verano? Hacemos soja, maíz, sorgo, probamos un nuevo cultivo. Bueno, ¿cómo tomamos esa decisión? ¿Cuál es el instrumento que nos dice qué hacer o nos da indicios de qué hacer? No nos va a decir esto, el qué hacer lo definimos nosotros o nosotras, pero una de las herramientas que vamos a tener en mano es margen bruto. Entonces nos permite comparar margen bruto nos permite comparar actividades de corto plazo. Bueno, acuérdense cómo se calcula el margen bruto y para esto ya nos vamos a meter en los ejercicios. Va a ser los ingresos directos, vamos a ver qué son los ingresos directos, menos costos directos. Ingresos directos. Ingresos directos van a ser igual a los ingresos brutos menos los posibles gastos, ¿sí? Gastos de comercialización. ¿Por qué los vamos a poner acá? Porque esto nos van a dar los ingresos directos y los ingresos netos. Ahí dentro de los gastos de comercialización yo pondría flete más gastos de comercialización propiamente dicho. Es decir, muchas veces honorarios del acopiador o paritarias, etc. Generalmente lo vamos a descontar de los ingresos brutos y que nos va a dar ingresos netos. Lo vamos a aplicar acá y no lo vamos a... Esto no va a ir acá porque acuérdense que los costos directos incluyen el costo de oportunidad del capital, ¿se acuerdan? El interés. Pero los gastos de comercialización, por lo general, no se les aplica inmovilización del capital, no tienen un costo de oportunidad de capital inmovilizado, el índice de rotación que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque generalmente uno no llega ni a pagarlo de manera efectiva, es decir, lo que uno recibe en los hechos prácticos es un descuento sobre el precio. Cuando uno vende, no le está pagando diciendo, bueno, voy a pagar esto y va a quedar inmovilizado, sino que recibe generalmente esos descuentos al momento de la venta, con lo cual afecta directamente los precios. En vez de un precio bruto, tenemos un precio neto. Ahora, estos son los ingresos directos. ¿Qué pasa con los costos? Los costos van a ser los costos directos, conformados por costos fijos más costos variables. ¿Qué son los costos directos de una actividad? Aquellos costos que se pueden atribuir específicamente a la realización de esa actividad. Es decir, si yo no realizara, ejemplo, maíz o animales, ese costo desaparecería. Es el mejor criterio para poder seleccionar qué es directo o qué es indirecto de estructura. Dentro de los costos directos vamos a tener los costos fijos, que acuérdense son aquellos que son independientes del nivel de cosecha o de producción, y los costos variables, que sí dependen de los niveles de rendimiento o de cosecha. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es el margen bruto, lo vamos a combinar esto y vamos a hacer margen bruto, va a ser igual a ingresos directos menos costos directos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, con el ejercicio en la mano, vamos a ver. Fíjense que me dice, otra cuestión que vamos a ver ahora. Margen bruto habitualmente se expresa en pesos por hectárea. ¿Sí? Esto es importante. Se puede calcular sobre el total, pero a los fines analíticos siempre se utiliza pesos por hectárea. ¿Sí? Ahí. Ahora, vamos con los datos que tenemos. Precio actual
es de 21,8 dólares por quintal. ¿Sí? El rendimiento medio es de 18 quintales por hectárea. Vamos a ver, estos son los ingresos. Vamos ahora con ingresos. Vamos con los costos directos. Costos, tenemos labores a 28,70, siempre dólares por hectárea. Insumos, si hay alguna duda, abran el micrófono y me avisan. O si no se ve algo claro o lo que fuera, ¿sí? Una consulta, Pancho. Sí, Sí, me dijiste que los ingresos eran entonces el precio actual y cuál más. y el rendimiento. Ah, bien. Pero fíjense que esto todavía pónganlo con pin, con alfileres, porque a esto Sí, todavía no le hicimos los descuentos de comercialización. Si bien. yo hago precio por cantidad, voy a tener el ingreso bruto. Esto es lo que obtengo de acá. Todavía me falta hacerle los descuentos de la comercialización, que los vamos a ver ahora en un momentito. Gracias. Entonces, tenemos gastos de cosecha. Fíjense que acá los de cosecha se pasaron a comportar también como gastos fijos. Muchas veces son variables. Estamos en el ejercicio 12, que es el de margen bruto, el primero de margen bruto. Bueno, acá podemos hacer la cuenta y vamos a hacer 98,70 más 162,15 más 35,10. Esto me va a dar algo así como Te hago una 290. pregunta, Francisco. Sí, Dijiste que los gastos de cosecha en este caso son fijos, pero a veces se comportan como variables. claro, depende, eso, el tema es así. Ahí hay una cuestión más que no lo estuvimos charlando. Hay un fenómeno en el agro argentino, particularmente pampeano, que es el de el contratismo. ¿Qué es esto? Los contratistas originalmente eran productores que tenían un parque de maquinaria mucho más grande que lo que daba para su establecimiento, entonces salieron a ofrecer servicios de maquinaria a terceros. Ahí aparece la cosecha, el servicio de cosecha, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Si uno lo hiciera, entonces bueno, ahí apareció todo un sector de servicios que lo que te ofrecen es el servicio de cosecha, de labores y de cosecha. Ahí entonces generalmente depende mucho de la negociación que haya entre el productor o productora y el contratista. ¿A qué voy? Pueden pasar dos cosas. Que al que contratamos nos diga, el servicio de cosecha vale 35 dólares la hectárea. Entonces, se actúa como un costo fijo. Si la cosa es muy buena, eventualmente él podría haber ganado más plata si era variable. Ahora, si uno ve que el rendimiento viene muy mal, al contratista le conviene un costo fijo, ¿sí? O sea, ofrecer tanto por hectárea. La otra forma de acordar es un costo variable, es decir, de tantos quintales, yo te voy a cobrar por hectárea tal porcentaje, ¿sí? Es decir, el 4%, el 5% de tu rendimiento, el 10%, te lo cobro yo. Entonces ahí es donde puede actuar como costo variable. No en este ejercicio, en este ejercicio es claramente únicamente costo fijo, pero lo que voy es presten atención que no necesariamente la naturaleza de los costos es inmutable, va a depender de cada caso en particular o por eso, de los acuerdos que puedan lograr hacer cada uno de los actores económicos, de lo que uno pueda analizar. Sí, eso es importante. Pero en este caso actúa como costo fijo. Entonces tenemos la suma de esto, costos directos, 295 dólares por hectárea. Fíjate que es un curso de caligrafía, además. Vamos con los ingresos directos. Vamos a hacer la fórmula ingresos brutos, perdón, igual precio por cantidad. Vamos a hacer 21,80 por 18. Esto nos va a dar
Algo así como 392,40 pesos dólares por hectárea. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Fíjense, estos son los ingresos brutos. Todavía no terminó la cosa. Me dice que si uno le suma los gastos de comercialización, voy a tener gastos de comercialización iguales a un 3% del ingreso bruto, más gastos de flete por 500 kilómetros, que van a ser, que es la distancia que estaba yo al puerto, 2,30, será más prolijito, 2,30 dólares por quintal. ¿Cuántos quintales decíamos que teníamos por hectárea? 18. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer 392,40 por 0,03. Y acá vamos a hacer 2,30 dólares por quintal por 18 quintales por hectárea. Esto nos va a dar igual a 392. Sí, 11,77. Y esto nos va a dar 2,3 por 18. 41,4. Perdón. Esto nos da gastos de comercialización de 53 dólares por hectárea. Con lo cual voy a hacer ingresos brutos menos gastos de comercialización, van a ser igual a, estos de acá, 392,40 menos 53,10. Ingresos netos. Siguen hasta acá. Ingresos netos iguales a 339,30. Y entonces, no, perdón, tengo visitantes para allá. Si querés mirar, mira para allá. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Margen bruto va a ser igual a ingresos netos menos costos directos. Vamos a hacer entonces ingresos netos menos costos directos. Me va a dar margen bruto. Ingresos netos 339,3 dólares por hectárea menos los costos que eran 295. ¿Y está bien? Sí. Una coma falló de ahí de algún. Aparece el color. ¿Entendieron más o menos? Ahí se pierde un poco. A ver. Fíjense que puede haber alguna diferencia de 0, algo, pero eso tiene que ver con que si hacemos cuántos decimales tomamos en los ejercicios. Acá, por lo general, cuando usen calculadora, tomen siempre 2 decimales, porque por ahí si lo hacen las cosas con el Excel te tiran 10 decimales y en la suma total en el arrastre te da algunos decimales de más. ¿Entendieron más o menos de cómo viene la cuestión de los márgenes brutos? ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacer ahora, si quieren, a ver, el 13
Mancho, una Sí. cosita antes de pasar. Sí, ¿Cómo dio el costo directo total? 295,95. Bien, listo, perfecto. Que ¿Es lo tiene mismo que el gasto directo, entonces? ¿El costo directo ahí en este caso? sí, porque en realidad está simplificado y lo que pasa es que no tiene metido acá adentro los intereses. A ver, esperen que ¿puedo borrar esto? Así les hago alguna consideración más teórica. Bien. Ya tengo una hija pidiéndome la pizarra para cuando termine. A ver. Esto quería comentarles. Los costos directos, que son costos fijos y variables, esto no cambia demasiado todo lo que hemos visto hasta ahora. Tampoco cambiaría esto, los costos los podríamos desdoblar en gastos, más depreciación, más intereses, ¿sí? ¿Cuáles son los gastos en un costo directo? Y son estos que estuvimos viendo ahora, labores, insumos, cosecha, etcétera. ¿Cuáles son las depreciaciones? Bueno, ahí va a depender en realidad, las depresiones va a depender en gran medida de mi estrategia productiva. Si soy propietario de las máquinas o no. Si yo soy propietario, le tengo que asignar, ¿se acuerdan cuando vimos las cuotas de depreciación, que es para, por ejemplo, un tractor? Bueno, en realidad yo lo que podría hacer, que eso se trabaja más en la administración, yo lo que podría hacer es a la hora de tomar decisiones, asignarle una cuota de depreciación a eso. Para poder decidir si tuviese que elegir una actividad que usa más máquinas que otra, para ver cuál es la que gasta más los equipos, si se quiere. En este no es el caso este. Y después el interés, que también debería asignar un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque para poder llevar adelante esto, yo voy a necesitar capital circulante. El capital circulante, acuérdense que era la suma de gastos dividido el índice de rotación. Pues bien, entonces yo al llevar adelante las actividades estoy movilizando capital y se lo tengo que incluir. Para los fines prácticos de los ejercicios, lo que va a pasar por lo general es que todos estos ítems se los están dando acá adentro. En realidad cuando les dicen la subtotal labores, subtotal insumos, ya está metido esto y esto todo en un solo número unificado. ¿Sí? Emi, por favor, basta, andate si no, pero por favor, hijita. Perdón. Bueno, sigamos. ¿Preguntas de esto? ¿Entendieron todos? ¿Estamos? Vamos a hacer, si quieren, sí, los ejercicios 4 y 5C, porque así esto se los dejamos para practicar. Nos quedan 2 clases más de esto. Entonces, la idea sería que a partir de esto puedan calcular el 13, el 14 y el 13 y el 14. Fíjense que, por ejemplo, el 14 lo que tiene de particular es que presenta 4 actividades: trigo, siembra directa, convencional, soja de segunda, soja convencional, y tiene que determinar uno cuál es la mejor actividad. Discutible hasta un punto porque el trigo no se superpone con la soja de segunda eventualmente, pero bueno, eso es una cuestión más amplia. Estas cosas se utilizan, por ejemplo, a la hora de planificar la ocupación de un lote. O si uno tiene que hacer se utiliza con programación lineal muchas veces. ¿Cuál es la mejor combinación que maximiza los beneficios? Entonces, lo que se hace es, como está puesto acá, hagan una columna, una tabla, y van sumando cada uno de los ítems y van haciendo cuál es el que maximiza el margen. Bueno, vamos a hacer el 4. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Dudas, consultas? ¿Vienen hasta ahora? A ver, este sí lo tenía.
4, tierra, 900 hectáreas. Calcule el costo de producción, beneficio neto y rentabilidad de un campo que realiza cría, recría e invernada de sus propios novillos y de novillos comprados en el mercado. En el cuadro siguiente se detallan los gastos y la composición del capital. Vamos a entrarle a este. A ver. A ver, medio precario, vamos a ir mejorando para la próxima. A ver, vamos a empezar entonces. Tenemos que lo primero que se hace siempre es, bueno, a ver, ¿qué nos piden? Costos de producción, beneficio neto y rentabilidad. ¿Qué realiza? Cría, recría, invernada de sus propios novillos y de novillos comprados. O sea que ahí ya tenemos una combinación de elementos. Y nos da una cuenta capital. Entonces, siempre lo primero que tenemos que hacer es empezar a hacer la cuenta capital como tal. A los fines prácticos, la recomendación es háganle la clasificación de la cuenta capital. Lo general uno ya cuando la maneja no lo usa, pero a ustedes les va a servir para poder recordarlo. Vamos a poner concepto. Bueno. Concepto. Valor. Vamos a poner, ya vamos a empezar con la columna. De nuevo. Vida útil total. Muy chico. Así. Vida futura probable. Bueno. Primero, vamos con entonces, ¿cuál? La tierra. Acá lo que tienen que fijarse es ver si es tierra propia o si es tierra arrendada, si se la alquilamos a alguien. Como no dice nada, asumimos que es tierra propia, ¿sí? Entonces me dice que la tierra es de 900 hectáreas. Vamos a poner acá, tierra. 900 hectáreas a 12.000 pesos la hectárea. Acuérdense, algo así como 10.800.000 pesos. A ver, esperen un momentito. Emilio, ¿decís cómo poner la calculadora? La que él tiene. Pasate por aquí. Perdón. Voy a traer una calculadora y no sea celular. Entonces tenemos la tierra que es capital fundiario. Vamos con los novillos. Los novillos, ¿qué es? Es capital de explotación fijo, vivo. Y acuérdense, ahí hay una cuestión importante que tiene que ver con cómo se da la reposición. En el caso de animales que sean de reposición interna, acuérdense que lo importante es que se mantiene el stock del rodeo, se mantiene todo el valor del rodeo, con lo cual siempre va a estar con su valor a nuevo y no se le tienen que computar depreciaciones, ¿sí? No tienen cuota de depreciación. Entonces, vamos a poner de novillos, ¿cuánto es el valor a nuevo? 220.860. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá capital inmovilizado. Y acá vamos a poner ya directamente la cuota de depreciación. Si lo hacemos más rápido. ¿Cuánto es? 220.860. Vamos con el tercer rubro, que es el pulverizador. ¿Saben qué es el pulverizador? Es una máquina. No anda la calculadora. El pulverizador es una máquina. Como es una máquina, es capital de explotación fijo, inanimado, con lo cual el capital analizado se analiza con el criterio de
Brasi. ¿Cuánto es en este caso? Tenemos valor a nuevo de 120.000, vida útil total 10 años y vida futura probable de 6, con lo cual vamos a hacer 120.000 por 6 dividido 10. Esto nos da 72.000 pesos. Podemos calcular la depreciación. Es 120.000 dividido 10. Acuérdense, vamos a poner acá arriba. Llegan a ver, depreciación es igual a valor a nuevo dividido la vida útil. En este caso va a ser de 12.000. Después sigue la sanidad. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacerle un asterisco. ¿Por qué un asterisco? Porque, acuérdense, la sanidad, ¿qué rubro es? Es capital circulante, con lo cual podemos computarlo como el capital circulante es igual a la suma de gastos dividido el índice de rotación, con lo cual es un gasto. Podemos poner acá cuánto es. Gastos va a ser igual a, acá sanidad, 19.585. ¿Sí? Dejémoslo acá si quieren. Los toros. Los toros, ¿qué es? Es capital de explotación fijo vivo, son reproductores y son de reposición externa. Acuérdense que por lo general todo lo que son animales de reproductores siempre van como si fuese un Brasi, porque se traen de afuera. Es muy raro que uno tenga sus propios animales. Puede ser en unidades campesinas con muy bajo nivel de capitalización, entonces tienen a veces rodeos más o menos grandes, pero es lo único que pueden hacer, aunque hay mecanismos de intercambio y de trueque entre comunidades, y muy grandes que tienen sus propias cabañas. Si no, en el 90% de los casos, 95% me atrevería a decir, generalmente todos los animales reproductores son de reposición externa. ¿Sí? ¿Cuánto es en este caso? Entonces el valor va a ser 20.500, que es el valor a nuevo, dividir por 4 años, que es lo que le queda, dividido 5. Nos da 16.400 pesos de vida útil. Y la depreciación va a ser 20.500 dividido 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque divido el valor a nuevo por la vida útil total. Ahora tenemos las vaquillonas. Acuérdense en el tema de las categorías animales. Las vaquillonas son la categoría de reemplazo de las vacas. Tenemos terneras, vaquillonas, vacas, digamos en su ciclo vital, vacas, y después tenemos lo que llaman la vacas cut, que es vacas criando último ternero. Ya son las vacas que se van a dar a refugo, es decir, que ya cumplieron su ciclo en el establecimiento. Estos animales que se van, acuérdense que pueden tener un valor que no es ni valor a nuevo ni Brasi. Ese valor es el BRP, valor residual pasivo. El valor residual pasivo es el valor que tienen los bienes para cuando se destinan a un uso para el cual no fueron creados o destinados originalmente. Por ejemplo, una vaca de cría, su objetivo inicial es tener terneros. Una vez que cumple ese proceso, va para carne. En este caso, las vaquillonas, al igual que las vacas y los novillos de reposición interna, las vaquillonas son de reposición interna, con lo cual no se deprecian y se estima el capital inmovilizado con valor a nuevo, 78.520 pesos. Y después tenemos otros gastos, vamos a ponerlos acá, 88.150.000. Es un gasto. Así es. Ahora lo que vamos a ver es compra de novillitos. Fíjense, vamos a poner CN. La compra de novillitos. Estos son novillitos que vienen fuera del establecimiento, o sea que no son de reposición interna. ¿Y qué van a hacer? Y ahí tenemos que preguntarnos cómo se comporta este rubro. Los novillitos
tienen un solo uso, salvo que sean novillos milagrosos. Los novillos tienen un solo uso, o sea que los puedo criar una sola vez, pero que además después, generalmente el proceso, dependiendo del esquema productivo, dura menos de un año, ¿sí? Entonces, novillos que el ciclo, cuando yo los compro, dura menos de un año y obviamente los gasto en el acto productivo, no son capital de explotación fijo, sino que son circulante, con lo cual los novillitos a gastos. Me imagino que eso debe haber sido una de las causas de que a alguno le haya costado hacer el ejercicio. Vamos ahora con... A ver, ¿alguna pregunta tenía por ahí? ¿Van para engorde? Claro, exactamente, van para engorde. El ciclo productivo de los animales de carne sería más o menos este. Yo tengo, ¿y cómo es el esquema histórico? ¿Cómo fue en región pampeana? Yo tengo en campos malos o de calidad media a regular o mala, generalmente ahí yo voy a poner las vacas de cría. ¿Por qué? Porque no necesitan o necesitan menos recursos de calidad forrajeros que animales que tienen que ganar mucho peso. Igual necesitan forraje de calidad, pero en menor medida. Esas vacas de cría, yo, que son las que uso para reposición interna, voy a traer toros de afuera, ¿sí? O puedo comprar pajuelas en el mejor de los casos, para poder tener terneros. ¿Cuál es mi negocio en estos casos? Es tener la mayor cantidad de terneros por año. El ideal es un ternero por vaca por año. Eso sería mi óptimo. Esos son los criadores. Después está la recría, que se llama, que es generalmente los terneritos se destetan a los 6 meses, 180 kilos. De los 180 hasta los 240 kilos se los llama recría, ¿sí? Que puede hacerse en otro campo o en ese. Pero ya son animales que empiezan a ganar peso. Y una vez que termina la recría, empieza lo que se llama propiamente, o históricamente se llamaba el engorde, que era llevar a los animales hasta más o menos los 400 kilos, donde mi objetivo era que los animales ganen la mayor cantidad de peso en el menor tiempo posible. Ahí la categoría animal hay diferentes, pero las principales son los novillos. ¿Qué son novillos? Son animales a los cuales se los castra, entonces presentan atributos corporales más grandes que el de una hembra, pero sin toda la cuestión del atributo sexual. No se convierten en toros, que eso hace que se ponga la carne más fibrosa, le cambia el gusto. Entonces, siempre los novillos son para engorde. No tienen otro uso. En este caso son 158.000 pesos para comprar novillitos. Después tenemos acá un tractor. ¿Qué más nos queda? Una sembradora, salarios y pasturas. Esto vamos a anotarlo ahí porque después vamos a volver sobre eso. A ver, el tractor, 158.000 pesos de valor a nuevo tiene, pero queremos ver el capital inmovilizado, no nos interesa en este caso solo el valor a nuevo porque no es el capital con el cual disponemos ahora, que es lo que yo quiero sacar. Quiero sacar esa foto, va a ser entonces 158.000, fíjense, por 6, que eso es la vida futura probable, dividido la vida útil total. Nos va a dar 67.714. La sembradora va a ser igual a 107.500 por 3 dividido 10. Nos da algo así como 32.250. Los salarios, ¿qué son? Son gastos, ¿sí? Van a ir entonces acá a la columna de gastos que va a ser 51.600. Y de último nos quedan las pasturas. Las pasturas son capital fundiario, son mejoras ordinarias. Acuérdense que es todo aquello que está clavado y plantado en el suelo, en este caso, y que dura más de un año. En este caso, una pastura puede durar
varios años. Entonces, para calcular su Brasi voy a multiplicarlo por la vida futura y dividirlo por la vida útil total. Algo así como 250.000 pesos. Nos quedaron cuotas de depreciación sin calcular. Vamos ya a resolverlas. El del tractor es 158.000 dividido 14. Pancho, atrás Sí. dice verdeos, vacas, hay dos más. De la parte de atrás de la hoja. Ah, papá. Listo, perdón. Ahí va. Ahora las ponemos. Verdeos. Estaba contento porque llegaba bien hasta el fondo de mi pizarrón. Y con estos riesgos. La próxima, me lo trajeron hace 15 minutos antes de la clase, el pizarrón. La próxima vamos a ver si lo amuramos en algún lugar. Los verdeos. Esperen, primero resolvamos. Depreciaciones. 107.500 dividido 10 va a ser igual a 10.750. Las pasturas va a ser igual a 300. Y nos quedan los verdeos. ¿Alguno sabe qué es un verdeo? ¿Qué son los verdeos? Para eso es importante para saber cómo se comportan. ¿Qué es un verdeo? Es como una plantación para que coman las vacas. Entonces, Exactamente. Los verdeos, estoy haciendo sombra. Los verdeos se implanta algún tipo de forraje, pero tiene la particularidad en que se diferencia un verdeo de una pastura. Las pasturas pueden ser de una o muchas especies, pero duran muchos años. O sea que uno entra cada tanto con los animales, se recuperan y siguen. Mientras que los verdeos se usan una o dos veces. Generalmente se usan para cuando hay baches, o sea, cuando no hay otra cosa y uno necesita forraje de más calidad. Entonces ahí, nada, es como un cultivo. Uno pone un cultivo, suele ser ryegrass, o a veces paspalum, pero generalmente ryegrass. Se pone eso y que entran los animales. Se entra una sola vez o dos, con lo cual se comporta como un gasto. Esto daba toda esta vuelta para decirle, los verdeos que son gastos. ¿Sí? Los verdeos son gastos. Y después nos queda así las vacas. Las vacas, acuérdense, son animales reproductores, pero que 242.200. No, 242. Pero que tienen la particularidad de que son de reposición interna, ¿sí? Con lo cual van con su valor a nuevo y no se calcula cuota de depreciación. Ahora sí ya podemos empezar a hacer todos los cálculos. ¿Qué es lo primero que nos piden? Costos de producción. Vamos a ponerlo acá. ¿Cómo es la fórmula del costo de producción? La fórmula de un costo de producción va a ser igual a Pancho, gasto. Sí. falta otro más. Ingresos. Bueno, pero no va a ir los ingresos, no te preocupes. Lo pusieron ahí, pero podrían haberlo puesto en realidad en el enunciado. Ahora vamos a ver para qué. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos a medida que los necesitemos, no se preocupen. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? Los costos de producción. Los costos de producción, acuérdense, es la suma de gastos, depreciaciones e interés. ¿Cuáles son los gastos? Los teníamos ahí. A ver. Gastos van a ser igual a 19.585 más 88.150 más 158.000 más 51.600 más 3, 1, 2.
me va a dar algo así como, a ver, sí, está, 300, vamos a poner acá. A ver, voy a borrar eso. El gasto va a ser entonces igual a 348.535. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ahora, vamos a calcular ahora la cuota de depreciaciones. Esto salió fácil. Las depreciaciones, como las pusimos en la columna, también es relativamente sencillo calcularlo. Vamos a sumar las depreciaciones que fuimos marcando. 12.000 más 4.100 más 11.285 más 10.750 más 62.500. Me da algo así como 100.635. Hasta acá estamos, hasta acá no hay muchas dificultades y de hecho, por lo general, los errores de los costos de producción acá no están, suelen estar en el cálculo del costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el interés? El interés no es más que el capital inmovilizado por la tasa de interés absoluta. En este caso la tasa de interés me la van a dar como dato, que era del 7%, ¿sí? La usamos siempre en valores absolutos, no en porcentual. Ahora, el capital inmovilizado, ¿cuál es? El capital inmovilizado va a ser la suma de esta columna, ¿sí? El de la tierra con valor a nuevo, novillos, pulverizadora, toros, vaquillona, tractor, sembradoras, pasturas, verdeos, vacas, pero me está faltando algo. Todo esto es capital de explotación. Bueno, tenemos fundiario y capital de explotación fijo. Nos falta el circulante, con lo cual lo que tenemos que hacer es a esto que vamos a sumar, sumarle el circulante. Empecemos con esta cuenta. Va a ser 10.800.000 más 220.860 más 72.000 más 400 más 78.520 más 67.714 más 3.250 más 2.500 250.000, perdón, más 242. Esto me da 11.779.944. Y a esto le tenemos que agregar el capital circulante. Esto sería la sumatoria de esta columna, ¿no? ¿Cómo calculo el capital circulante? El capital circulante va a ser igual a la sumatoria de los gastos dividido nuestro índice de rotación. Ahora, los gastos los tenemos, son estos. Por eso está bueno hacer columnas, porque empezamos a sacar los datos de manera más operativa. ¿Cuánto es nuestro índice de rotación? ¿De cuánto era? ¿Se acuerdan? A los fines prácticos. Exacto, bien, ahí una lluvia de 2. Excelente. Bien, iba a decir un chiste, ustedes no van a tener lluvia de 2, lo cual me pone orgulloso de ustedes. Vienen bien. Venimos bien. El índice de rotación es 2. A fines prácticos, todas las actividades de rescate final, cultivos extensivos, ganadería de carne, en la cursada tomen índice de rotación 2. Tambo es rescate continuo, es 12. Pero en la vida real es un poco más complejo que otro porque hay más actividades que tienen otros índices de rotación.
pero para la cursada y para las actividades principales o es 2 o es 12. Eso no se hagan problema. Entonces lo que sí vamos a hacer es estimar, a ver si esto anda. Vamos a hacer 348.535 dividido 2. Esto nos va a dar 174.267,50. A eso le sumamos los 11 millones. Nos va a dar un capital inmovilizado, vamos a ponerlo acá, de 11.954.211. ¿Sí? Este es el capital inmovilizado. Si esto yo lo multiplico por la tasa de interés, me va a dar algo así como un interés de... Esperen, vamos a borrar esto, porque si no va a dar para confusión. De 836.794. Ahí la coma se la arregla. Y entonces ahora sí podemos hacer la suma total. Eso más 348.000. Costos de producción igual a 12.859.000. No. Sí. 12.859.964. Esto como nos da parecido. Ahí metí un... Metimos la carga. Perdón. 1.000.000. No 12 millones. 1.285.964. Fíjense que en el ejercicio, en la guía, dice 1.285.965. Eso cuando me da 1 o 2 pesos de diferencia es claramente la coma. ¿Sí? Es 1.000.000. Bueno, esperen que esto vamos a ponerlo por acá. Porque vamos a usarlo en un instante. Ya tenemos nuestro costo de producción y está correcto. Si me dejan, vamos a borrar todo esto y vamos a empezar a desdoblar todo el resto de los elementos. Ya construimos los primeros datos y vemos que están bien, ¿sí? Así podemos ahora centralizarnos en el resto de las fórmulas. Esto ya no lo necesitamos. A ver. ¿Qué es lo que me piden? Me están pidiendo costos de producción. Ya lo tenemos. Me piden beneficio neto y rentabilidad. Vamos con costos con beneficio neto. Beneficio neto, ¿qué es? Es el ingreso bruto menos los costos de producción, ¿sí? O, dicho de otra manera, es el ingreso bruto menos los costos explícitos y los costos implícitos, ¿sí? O dicho de otra manera, siempre estamos viendo lo mismo, menos gastos, más depreciación, más interés, ¿sí? Diferentes formas de llamar a lo mismo. Dependiendo qué datos tengo, qué quiero hacer, utilizo una fórmula u otra. Ahora, vamos a ver cuánto nos da. Acuérdense, ¿cuál es mi criterio no de aceptación, no es un proyecto, pero mi indicador de funcionamiento? Sí, mi beneficio, a ver, ¿qué resultados puedo tener? Puedo tener un beneficio neto mayor a 0, igual a 0 o menor a 0. Si yo tengo un beneficio neto igual a 0, significa que los ingresos cubrieron los gastos, las depreciaciones y el interés, es decir, el costo de oportunidad del capital.
que este costo de oportunidad, esto lo vuelvo a repetir, es la ganancia media o tasa media u ordinaria del capital. Es lo que retribuye la inmovilización del capital en el resto de la economía. Con lo cual, si yo tengo un beneficio neto igual a cero, estoy cubriendo los intereses del capital. Estoy en una condición similar al resto de los inversores o de los poseedores de capital del resto de la economía. Está perfecta la cosa. Vamos a ver qué pasa acá. Si obtengo un beneficio neto mayor a cero, mejor todavía, ¿no? Estoy obteniendo una ganancia extraordinaria. A ver. ¿Tengo el dato de mis ingresos? Sí, son 875.000 pesos. A eso le voy a restar 1.285.964, que son estos que están acá. Y esto me va a dar algo así como menos 410.964 pesos. ¿Qué significa esto? Que está dando negativo en principio. Vamos a ver ahora cuán problemático es, si quieren. ¿Cómo podemos hacer? Podemos calcular el beneficio bruto. ¿Cómo es el beneficio bruto? Va a ser igual a 800. Perdón, vamos a escribirlo primero. Va a ser igual al ingreso bruto menos los costos, menos los gastos, más las depreciaciones. Entonces, beneficio bruto va a ser igual a 875.000 menos gastos más depreciación. Vamos a ponerlo acá directamente. Beneficio bruto igual a, así ya hacemos el número, va a ser 875.000. Hasta acá me siguen lo que estoy haciendo. Menos 348.535 menos 100.635. Esto me da 425.830 pesos. Fíjense, el beneficio bruto me dio positivo. El beneficio neto me dio negativo. ¿Qué significa esto? Me está avisando que hay uno de los componentes del costo de producción que no lo estoy cubriendo o lo estoy cubriendo al menos de manera parcial. ¿Cuál? Y el interés. O sea que estoy cubriendo al menos de manera parcial el costo de oportunidad del capital. ¿Cuánto y la mitad? Fíjense que el interés es de 836.000 y yo me está faltando 425.000. Es decir que estoy cubriendo parcialmente el costo de oportunidad del capital. ¿De qué otra manera esto puede quedar, se hace evidente? Vamos con el próximo indicador. Esto, si quieren, podemos dejarlo, podemos analizarlo. Fíjense, los gastos, que son los costos, las inmovilizaciones operativas para llevar adelante la actividad, ¿las cubre? Sí. La cuota de depreciación, ¿la cubre? También la cubre. Esto significa que no se está descapitalizando, no está perdiendo capital. Me imagino de la guía 1, cuando la han empezado a leer o revisar, aquella, no la 1, la 2, la que habla del sector agrario argentino. Hablaba de los tipos de productores. ¿Se acuerdan que hablaba de un tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de pequeños productores? Tipo 1 es aquel que tiene mejor situación. Bueno, si uno lo analizara desde el beneficio neto, el productor de agricultura familiar tipo 1, que es el más capitalizado, ¿por qué familiar? Bueno, porque no tiene trabajadores asalariados de manera permanente, pero además, y esto es lo interesante, fíjense que cubre al menos parcialmente el costo de oportunidad del capital. Sería este caso, por ahí no la mitad, o por ahí sí, bueno, eso habría que ver, oscila. ¿Qué ocurre? El resto de la economía, de los otros actores, de los otros poseedores del capital, cubren el total de la ganancia normal u ordinaria. El tipo 1 se encuentra en esta situación, la cubre en algunos años de manera parcial, en otros de manera completa, pero es variable. Pero el resto de los gastos y depreciaciones están cubiertas. Los productores tipo 2, por el contrario, esos que tenían situaciones de pobreza relativa, cubren, fíjense que esto es interesante,
no cubren esto y cubren, sí, gastos y depreciaciones de manera parcial. Los gastos sí y las depreciaciones a veces o parcialmente. Entonces, ¿eso cómo lo veo yo de manera práctica a nivel tendencial, es decir, a nivel de grandes grupos sociales? Lo que voy a ver es que en las regiones donde predominan los actores, los productores tipo 2, van a cubrir gastos y depreciaciones, los gastos casi seguro que sí, pero las depreciaciones de manera parcial. Eso significa que uno va a andar por la zona y si va a haber tractores en mal estado, camionetas viejas, digamos, empieza a haber un proceso de deterioro. Y por último, los productores tipo 3, que son aquellos minifundistas que generalmente no logran generar ingresos prediales, o sea, con la actividad productiva, que les permitan siquiera no solamente continuar el proceso productivo, sino garantizar su supervivencia familiar. Entonces, esos productores son el caso más extremo y no cubren siquiera los gastos, con lo cual, con los ingresos prediales, con lo cual están obligados a generar actividades extraprediales o pluriactividad. Esto no quiere decir que el trabajo fuera de los predios, el trabajo extraagrario, sea síntoma de pobreza exclusivamente. También los más grandes tienen eso. Abogados, por ejemplo. Pero en el caso de la agricultura familiar es muy característico. No logran cubrir los gastos, entonces lo que tienen que hacer es salir a trabajar por fuera para poder volcar ingresos ahí. Esto es el caso, por ejemplo, en Santiago del Estero o en Jujuy, que ahora estuvo estas semanas con la cuarentena, de las cuadrillas de trabajadores golondrinas que salen a recorrer medio país haciendo trabajo estacional para generar ingresos que le permitan luego continuar muchas veces sus actividades de subsistencia en sus regiones, digamos. Eso ha sido la realidad histórica de gran parte del Gran Chaco argentino y del NOA en los últimos 100 años. Hay algunos autores que dicen que el mayor producto que ha generado Santiago del Estero a la grandeza del país han sido los santiagueños. Esto significa que han volcado su fuerza de trabajo, ha funcionado como eso. Volviendo a esto. Fíjense que ya tenemos beneficio neto y de Yapa beneficio bruto. ¿Qué es lo próximo que sigue? Lo siguiente, la rentabilidad. Este es un indicador extremadamente útil. ¿Por qué? La rentabilidad que se mide de la siguiente manera va a ser beneficio bruto dividido capital inmovilizado más tierra por 100. Es un indicador que se mide en unidades porcentuales y me da una idea de los beneficios que obtengo en función del capital que inmovilizo. Y esto lo multiplico por 100. Entonces me da una equivalencia al costo de oportunidad del capital, ¿sí? Es la capacidad que tiene el capital que inmovilizo en convertirse en beneficios, ¿sí? Es el equivalente al costo de oportunidad. Entonces la rentabilidad es la que yo voy a poder comparar con el interés. Mejor dicho, con el interés en absoluto. El interés absoluto es el que me permite comparar con la rentabilidad. Y puedo comparar entre actividades, entre años, para un mismo establecimiento, entre rubros, etc. ¿Sí? Vamos a calcularlo. Voy a poner acá. Esperen que anoto este número, voy a borrar si no. Vamos a estimarlo acá. La rentabilidad va a ser igual a 425.830 dividido el capital inmovilizado. Fíjense que, ahora lo vamos a ver después en el ejercicio 5, en unidades monetarias por 100. ¿Cuánto nos da? Ya vamos acá. Nos da algo así como rentabilidad igual a 3,56. Fíjense lo siguiente. ¿Obtuvo beneficios? Sí. ¿Logró cubrir todo el costo de oportunidad de capital? No. ¿Cuánto generó? 3,56 de rentabilidad. Y nuestra tasa de interés era del 7%.
Fíjense que es coherente con lo que habíamos dicho por acá, que cubrimos la mitad del costo de oportunidad, la mitad de los intereses, ¿sí? Todo termina teniendo bastante coherencia y es una forma también de doble o triple chequeo de que los datos que hicimos están bien. ¿Qué más pide? Nada más de esto. Consultas con este ejercicio. Si me preguntan si el ingreso bruto es lo que te da la guía. Sí, ya eso te lo dan como dato. ¿Se escuchan preguntas? ¿O se leen preguntas? Ah, está bien. Sí, es un problema ese de didáctica en la presentación de los datos. En realidad, para próximas cursadas habría que cambiarlo. Pero no, los ingresos no forman parte de la cuenta capital. No forman parte. Pero bueno, es eso. Fíjense que con lo que tiene de interesante este tipo de ejercicios o esta temática es que entender costo de producción, además de si uno más o menos la integra, puede tomar muchísima información extremadamente útil. Es la base para después, que vamos a verlo en las próximas cursadas, en el próximo tema, es el de renta de la tierra, que es a partir de este caso especial en el cual el beneficio neto es mayor a cero, ¿sí? Aparece algo, o sea que cubrimos todos los costos de producción y sin embargo nuestros beneficios siguen siendo superiores. Eso se llama renta de la tierra, es el beneficio extraordinario y es un fenómeno que lejos de parecer rarísimo, en el mundo agrario ocurre con relativa frecuencia, lo cual tiene implicancias analíticas, productivas y políticas importantísimas y inusitadas, es muy grande. La discusión sobre la renta de la tierra implica movilizaciones que abarcan a toda la sociedad, no es un hecho abstracto, nosotros vamos a abstraerlo. Entender la renta de la tierra permite entender los procesos de avance de la frontera agrícola, permite entender, o sea, desde una perspectiva económica, las causas de los desmontes, de por qué se avanza sobre el Amazonas, de por qué Argentina tuvo la inserción que tuvo en el proceso económico global de los últimos 200 años. Entender la renta permite entender los procesos de disputa por la soja, por las retenciones, todo lo que fue, por ustedes quizás eran amigos chicos, lo que fue los conflictos agrarios del 2008. Todo eso se enmarca en esto. Entender esto que estamos trabajando permite entender la renta. Ahora, es entenderla de manera analítica. La discusión de quién se la apropia y por qué y cómo, eso ya forma parte de otra esfera, no es una esfera mecánica, es como ya vimos en tecnología. Aparecen otras discusiones y otras disputas. Algunas de ellas las vamos a tocar al menos de refilón, otras no nos vamos a meter en eso. Para no meternos Francisco, en ahí camisa de once varas. Sí, un beneficio, dime. o sea, ahí el beneficio, si es mayor a cero, lo que queremos decir es que la rentabilidad, si lo comparamos con el interés, tendría que ser mayor al 7%, ¿no? Sí, exactamente. En este caso, ponele que el interés era el 7%, vos comparás la rentabilidad y te da de 7.1 en adelante, es renta de la tierra. O sea, si la rentabilidad te diera un 8%, es el resto ya es, o sea, solamente con este dato, estos dos ya sabés que hay renta de la tierra, que hay un beneficio extraordinario, hay ganancia extraordinaria. Ok, genial. Bueno, ahora vamos a borrar esto. ¿Más preguntas de esto? Si no, vamos a hacer el 5. Ahí no sumaste, ¿qué tierra, sí, ya la había sumado. Es 11 millones y pico. Es capital inmovilizado más T, la parte de abajo. Pero ¿qué pasa? Esta diferenciación es una diferenciación teórica. A los fines de los ejercicios, ¿sí? A los fines de los ejercicios lo que hacemos es sumar todo el capital inmovilizado.
Ya lo hicimos, por eso yo cuando hice toda la columna estaba metida la tierra y después le agregué el circulante, entonces saqué todo junto. ¿Por qué lo ponemos acá separado si bien en la columna lo ponemos? Porque hay una separación entre que la tierra tiene un comportamiento para ciertas corrientes económicas, la tierra tiene un comportamiento diferencial, sin comportamiento propio al resto de los bienes de capital. ¿Cuáles son esas características que diferencian a la tierra del resto del capital? Eso se lo dejamos picando para cuando veamos renta de la tierra, pero la tierra tiene particularidades que el resto no tiene. Entonces, por eso, desde una manera analítica, o mejor dicho, conceptual, lo tomamos separado. Ahora, a la hora de los ejercicios, lo que hicimos fue hacer suma de capital, la suma de todos los capitales inmovilizados y otra cosa, digamos. A los fines numéricos es todo lo mismo. Vamos a hacer, si quieren, que aquí me habían tirado el 5C. Ahí hay una cuestión que yo les agregaría, no de los ejercicios, que tiene que ver con las modalidades de enseñanza-aprendizaje que estamos transitando. Generalmente, históricamente, nosotros hemos trabajado, mi modalidad de laburo después de varios años era que sea un poco más interactivo el tema. No soy tan amigo de dar la clase magistral de cómo resolver, sino de ir, sí, resolviendo entre todos, pero estimular que ustedes hagan los ejercicios en el momento y que lo trabajen en equipo aparte. La cuestión esta de los lobos solitarios tampoco sirve porque los procesos de aprendizaje son más colectivos. Aún cuando las instancias evaluativas sean individuales, pero bueno, eso tiene que ver más con las restricciones que nos dan temporales y de los procesos de aprendizaje de ustedes. Con lo cual, a lo que voy es dos cosas. Por un lado, lo más probable, todavía no es oficial, es que sospechamos de que va a haber una prolongación, si bien no es oficial, de cuándo se va a entrar a la cursada, pero lo que vamos a hacer es ir avanzando en los contenidos a distancia y vamos a tratar, aparte pensando en ustedes, a la vuelta de lo físico, es que van a estar sobresaturados. Entonces lo que vamos a hacer es los parciales, las modalidades evaluativas sí van a ser presenciales, pero vamos a tratar de dar la mayor cantidad de contenidos de manera a distancia, remota, ¿sí? Porque después, si no, va a ser un lío grande en la cursada física, porque aparte va a haber muchas restricciones en las aulas, etcétera. Eso va a ser un problemón. Que avisoramos, todavía no hay nada oficial de nada, pero por cómo viene la historia. Y entonces la otra cuestión tiene que ver con que lo que les voy a... Por eso vamos a hacer este ejercicio, el 5C, todavía nos quedan un par de clases una clase más de resolución, si no me equivoco. Lo que les voy a pedir es traten de hacer los ejercicios, los que quedan, y ver dónde se han trabado, ¿sí? Trabajamos sobre eso. A ver, vamos a hacer el 5C. Lo que tiene es lo siguiente. Dice que tenemos 800 hectáreas y 400 alquiladas, y dice que ese productor arrendará la totalidad de la tierra a razón de 20 quintales. Vamos a empezar. Hay que calcular los costos de producción, y lo que dice es que arrienda. Son 800 más 400, 1200 hectáreas. Vamos a hacer esto. Después el resto háganlo ustedes, pero esto es lo que hace que traiga ruido. Y quiero ver sobre los resultados. Pero esto es lo que genera. Arrienda la tierra 1200 hectáreas por 20 quintales. Ahí está, hija. Gracias, mi vida. Acá tengo una pequeña ayudanta. ¿Quieres saludar a la cámara? Sí. Ayudante misteriosa. 20 quintales por hectárea a un precio neto de 750 pesos por tonelada. Acá fíjense que hay un tema de cambio de unidades, pasaje. ¿Saben cuánto es un quintal?
100 kilos. O sea que si alguien le dice toneladas, son 1000 kilos. Con lo cual, si son 750 pesos por tonelada, son 75 por quintal. ¿Sí? Vamos a calcular el arrendamiento y ahora vamos a explicar la cuestión más metodológica de eso. A ver, tenemos 1200 por 20 por 75. Esto nos da una... ¿Sabía de que yo sabía que andaba esa calculadora desde el principio? Porque empecé a ver así. Fíjense, lo que tenemos acá es la cuota de arrendamiento. ¿Qué pasó? En los otros ejercicios teníamos o tierra en propiedad o tierra arrendada, una combinación. Acuérdense, la tierra en propiedad se comporta como capital fundiario. La tierra arrendada se comporta como un gasto, es decir, es capital circulante. Esto es importante. Tierra en propiedad es capital fundiario, con lo cual va con su valor a nuevo. La tierra arrendada, o sea, cuando yo se la alquilo a alguien, es un gasto, con lo cual va a capital circulante. Y acuérdense, el capital circulante es el índice de rotación, con lo cual, si yo gasto o si tengo 10 millones en tierra, acá pónganle que tengo 1.800.000, el capital circulante va a ser 1.800.000 dividido 2, 900.000. Fíjense, estoy accediendo. ¿Cuánto era en tierra propia? A ver, 1200. Vamos a hacer el supongamos. 1200. A ver. 16 millones eran las 800 hectáreas. Fíjense, esto me da 24 millones de pesos. Si yo tuviera 1.200 hectáreas, este es el problema metodológico de este ejercicio, es el corazón del ejercicio lo que estamos viendo. Tenemos 1.200 hectáreas. Yo la puedo tener como propiedad o como arrendada. Si es propiedad, se comporta como capital fundiario, con lo cual se valora con valor a nuevo. Voy a tener 24 millones de pesos materializados en forma de tierra con muy baja tasa con bajo riesgo, pero con muy poca movilidad, una tasa de movilidad bajísima ese capital. ¿Qué significa la movilidad del capital? La capacidad que tiene el capital de transformarse en otra forma de capital. La forma más tradicional es el circulante, ¿sí? Que es la forma más líquida. Si yo quiero convertir mi campo en plata, en efectivo, en dólares, para ponerla en un plazo fijo, ¿eso lo puedo hacer de manera inmediata y rápida? No. ¿Qué pasa? Tengo que tasarlo, tengo que ponerlo en venta, tengo que hacer los trámites, tengo que encontrar un comprador en estos contextos. Todo eso, ¿qué lleva? Y lleva mucho tiempo. ¿Sí? Eso lleva mucho tiempo y no es algo instantáneo. Eso significa que tiene baja movilidad relativa, comparada con otras formas como contar el efectivo. Pero acá tenemos entonces 24 millones bajo la forma de tierra. Ahora, si yo quisiera, como productor, poseer 1.200 hectáreas para ponerlas en producción, y yo alquilara las 1.200, que es lo que pide la parte C, toda esa superficie, que es arrendamiento, se comporta como un gasto, ¿sí? Y si es un gasto, va con capital circulante. Entonces voy a tener, que en este caso es menos, siempre va a ser menos lo que gasto si alquilo que si lo compro. 1.800.000 como gasto. Y si considero el circulante que estoy movilizando, son 900.000 pesos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El 5... Esto a la hora de todo esto, calcular la rentabilidad, fíjense que voy a tener, ¿qué pasa? Si bien esto va a ir a capital movilizado, todo esto va a tierra, que es muy superior. El beneficio que tenga dividido 900.000 o dividido 24 millones.
¿qué va a pasar? Va a pasar lo que da el ejercicio. Fíjense, la respuesta dice que al considerar la rentabilidad en la situación A es una combinación, la situación B es solamente la tierra en propiedad y la situación C es alquilada. Fíjense que la situación B, todo propiedad, me da una rentabilidad igual, es muy alta, de 12.8%. Mientras que, es esto, si uno analizara esto me da... Prende para allá, hija, que hace ruido. Bueno. Y este me da 12.8% de rentabilidad y este me va a dar 15,91%. Fíjense, acá donde se materializa. ¿Quién va a tener mayor capacidad de generación de beneficios? ¿Aquel que alquila o aquel que es propietario? El que alquila. El que alquila tiene mayor rentabilidad, claramente. Con lo cual, en una situación de competencia, es probable que este que utiliza esta operatoria, esta dinámica de funcionamiento económico, empiece a desplazar, obtenga posibilidades de desplazar competitivamente a este. ¿Sí? Preguntas. Hola Francisco, yo el canon lo había calculado, lo que me mareó, capaz alguien que ya lo haya hecho me puede ayudar, es lo que sigue después, que dice que el canon incluye el pago por el uso de la tierra, las mejoras, el interés y la depreciación de la maquinaria. Sí. Ahí como que me mareé y no supe qué sacar. O sea, la depreciación, el interés hay que sacar, no, me suena raro, no sé. A ver dónde dice. ¿Dónde dice lo del canon que incluye? Calcule el a ver, no, el 5. ¿En qué parte está eso? No lo encuentro. ¿En el 5? A ver. Sí. Ah, no, pero claro, yo estoy mirando una guía vieja. Ah, está bien, por eso, en la guía vieja, por eso lo volamos, porque generalmente causaba confusión. ¿Qué significa? Lo que pasa es que si vos incluyeras el arrendamiento, en realidad lo que estaba haciendo ese ejercicio es incluir, pasa que metía dos variables al mismo tiempo. Lo que estaba haciendo era incluir otra opción más, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué pasa si acá vos mantenés, pongamos que acá no nos metimos en el resto de la estructura de tu cuenta capital, pero pongamos que además de la tierra está acá, vos qué necesitas? Y necesitas un tractor, maquinarias, sembradoras, pulverizadoras, etc. ¿Sí? Ahora, las maquinarias, tractor, maquinaria, etc. ¿Cómo van a impactar en tus costos de producción? Van a impactar con gastos y seguramente vas a tener gastos de conservación, ¿sí? Y reparaciones. ¿Vas a tener depreciaciones? Sí, vas a tener una cuota de depreciación. ¿E interés? Sí, vas a calcular el interés por el capital inmovilizado, ¿sí? Con su Brasi. Poner acá, Brasi. Está. En este caso, que es este ejercicio, consideramos que en las dos situaciones vos esto lo mantenías, trabajabas con maquinaria propia. ¿Qué pasa si a esto le damos una vuelta de rosca? Y yo no me quedo solamente con que comparo propiedad versus alquiler, sino que además de eso, yo considero esto como propiedad o lo considero como un gasto. ¿Qué significa? Que yo dejo de tenerlo en propiedad y paso a trabajar bajo esquemas de contratistas. ¿Qué hacen los contratistas? Nos brindan servicios. ¿Y los servicios cómo entran en mi cuenta capital? ¿Con qué rubro? Con un gasto. O sea, es capital circulante. ¿Qué significa esto?
De vuelta, que lo divido por el índice de rotación, pero que aparte, ¿tengo cuota de depreciación? No. ¿Tengo que pagar los gastos de reparaciones? No. ¿Tengo interés sobre el capital en las máquinas? No. ¿Qué tengo? Tengo gastos y tengo interés por el circulante. Nada más. Con lo cual, lo que puede trabajar un ejercicio es decirte, bueno, ¿qué pasa si tengo todo bajo propiedad? ¿O qué pasa si yo lo que tengo es una total movilidad? En vez de inmovilizar capital bajo la forma de máquinas o de tierra, le doy la mayor movilidad posible. Lo que hago es una red de contratos. Básicamente ese es dos cosas. Una es una de las modalidades más convencionales de lo que se usa en región pampeana, es decir, yo trabajo con contratistas y ahora entienden por qué, porque de hecho, si no yo tendría tractores y máquinas que las tengo por ahí paradas 8 meses si son propias, 9 meses. Tengo ahí mucho capital juntando polvo, mientras que los contratistas la usan mucho las máquinas. Entonces, de esa manera yo hago un uso muy eficiente de mi capital y aparte le doy movilidad. Y es más, yo para llevar adelante una actividad productiva, bajo estas conceptualizaciones, ¿necesito tener la tierra, ser dueño? No. ¿Necesito tener máquinas? No. ¿Necesito tractores? Tampoco. ¿Qué necesito? Circulante, efectivo. O sea que yo lo que puedo hacer es, de hecho, traer circulante de otras áreas de la economía. ¿Y cómo? Fíjense, yo al hacer estos pasajes de modalidades, lo que voy a hacer es incrementar mi rentabilidad. Y más si me dedico a hacer otras inversiones extrafinancieras. ¿Sí? Entonces lo que ofrezco es alta rentabilidad. Si esta es mayor que la ganancia media de la economía, lo que va a pasar es que van a empezar a aparecer capitales, ¿sí?, que vienen por fuera del sector agrario deseosos de invertir ahí. Entonces lo que voy a hacer es eso. Van a empezar a aparecer diferentes arreglos institucionales, diferentes formas de organización que van a empezar a movilizar capitales extraagrarios en el mundo agrario. El ejemplo, los fideicomisos o los fondos de inversión. Ejemplo más clásico, ¿escucharon hablar alguna vez de los Grobos? Los Grobos funcionan así, era un gran fideicomiso. De hecho, había algunas notas que decía el titular que él era un sin tierra, y era verdad, no tenía tierra, le alquilaba el grueso. Y el grueso trabajaba con una red de contratistas y de proveedores. Entonces, lo que hacía eso era incrementar la rentabilidad de la explotación o de las explotaciones. ¿Sí? Eso es un poco. Fíjense con esto cómo empieza uno a empezar a desensamblar una cantidad de conceptos enormes, que después permiten entender otras cuestiones. Esto es como la base del conocimiento económico agrario, si no quisiera. Bueno, más preguntas. Y después el 8 lo planteé más o menos, pero me dio cualquier verdura. No sé si 8. hice bien Es las cosas. enorme, a ver. Por el valor total, por ejemplo, lo multipliqué a cada cosa por su cantidad. Eso no sé si está bien. No, está como valor total. Ponele refugios, son 12, ponele 8.200. Chau. Ah, no es necesario, está bien multiplicarlo. No es el valor Déjame igual después, que yo lo que voy a hacer es, voy a entrar, nosotros teníamos ahí resueltos. Entonces, déjenme que voy a entrar a ver cómo era. En principio tomen que ese es el valor total. No se lleven porque el número es bajo, porque está hecho para que no sea infinito. En su momento tenía los números reales que fueron cambiando. Si no les mando mail con modificaciones, tomen como es el valor total ya afectado por las cantidades. Perdón, Francisco, en ese puede sí. ser que el índice de rotación sea 4 porque dice que en el 8 abajo, que la producción se vende 4 veces por año. Vamos a verlo. Es una buena pregunta, a ver cuánto es el índice de rotación. Porque a mí tampoco me salía y lo hice con IR4 y me salió. ¿Te salió? Sí. A ver. O sea, me chocaba eso. Sí, ya te lo he dado. Acá lo que te dice es que el índice de rotación es 4. En realidad te dice que vende 4 veces por año. Entonces es... ¿Cada cuánto? Si vende 4 veces por año, ¿cada cuánto es el
Tiempo de inmovilización. 3 meses. Esto se mide en meses. Con lo cual me da 4. ¿Sí? Si me dice que es ese, es ese. Eso tiene que ver con que cada cuánto tienen lechones las jabalíes, y entonces cada cuánto tienen lechones y se engordan y se venden. Entonces deben ser lechones. Cada 3 meses, poquito más a veces, ya están para vender. Es eso. Y acá deberían, me tengo que fijar, pero yo creo que las cerdas son de reposición interna y los machos lo mismo, son reproductores de reposición externa. Eso por lo general todos los bichos es lo mismo. Si yo pusiera machos del propio hato, del mismo rodeo, después voy a tener problemas con sanguinidad. Entonces por eso se evita hacer eso siempre con cualquier bicho. En algunos pasa rápidamente. Si quieren hacer eso con conejos, al toque empiezan a tener problemas con sanguinidad. Pero rápidamente aparte. Y tienen problemas así feos. ¿Más preguntas? No, y después ahí pusieron que el Brasil lo calcularon como el valor anual dividido 2, porque Sí. el enunciado dice que el capital se encuentra a la mitad de su vida útil. Sí. Bueno, ahí está. Todo dividido 2. Sí. Ahí lo dice. No, yo ahí Cuando calculemos... Sí, que habías había hecho. confundido y había dividido por 2 el valor a nuevo. Y había puesto como vida útil futura, tipo, no sé, 15 dividido 2, 7,5, algo así. Ah, está bien. No, bueno, no, es que ahí tenés dos cosas. Acá la vida útil te va a servir para sacar la cuota de depreciación. Y después, si dividís todo, te da el capital inmovilizado. ¿En qué ejercicio hablan ahí? El 8. El 8, el 8. Igual este ejercicio lo que tiene es es largo. Para resolver es largo. En realidad es lo más cercano a la realidad. Cuando uno tengan que hacer alguna estimación real, por ahí son Exceles muy largos. Aún de una explotación chiquitita son muchas filas las que hay que cargar. Y el problema es que muchas veces uno no tiene el valor a nuevo de todo, porque es difícil estimarlo. Bueno, a veces es complicado. A veces, la mayor parte de las veces. Es raro encontrar todos los datos en la vida real, ¿no? Bueno, se escuchan las observaciones. Si no, dejamos acá y traten de hacer el resto de los ejercicios. Yo voy a ver ahora después lo del 8. Traten de hacer los márgenes brutos más que nada. Si los otros los hicieron bien, está perfecto. Traten de hacer los márgenes brutos. El 14 en particular, porque son varios en uno. Tienen que calcular 4 márgenes brutos, ¿sí? Y con el B, 5. Está bueno. Porque aparte margen bruto lo van a tener que usar bastante cuando vean las próximas materias, principalmente para proyectos, cuando tengan que hacer ordenamiento territorial con todas las matrices multicriterio. Es una de las capas, va obligadamente a margen bruto, casi les diría. Entonces tienen que estar muy hábiles en eso. Bueno, ¿estamos más o menos? $10 puntos. Óptimo. ¿Cómo viene llevando las otras materias? Se pone áspero, ¿no? Es medio raro esta modalidad, pero bueno. Ya se acomodará. No, igual, por ahora acá en la cursada esta de ambiente, de economía del ambiente, estamos en tiempo, en cronograma, así que no estamos con mayores problemas. Bueno, estamos adaptando las metodologías. Algunas cosas voy a subir esto, bueno, vamos subiendo, pero vamos a subir algunas cosas ya como explicación teórica, no como grabación de clase.
pero bueno, eso, y los materiales, pero digamos, no estamos tan mal. Hay otras materias que son más prácticas que están mucho más complicadas que nosotras. Ah, buenísimo. Sí, totalmente. Sí, bueno, una de las cuestiones es la necesidad de, en estos contextos, de encontrar ciertas rutinas que permitan diferenciar los días, aparte, qué día es martes, lunes, cuándo es fin de semana. Eso también ayuda a que sea menos tensionante estos procesos. Pero bueno, se va llevando. Igual ya no va a faltar momento para después vernos en la facultad, así que todavía se está armando ahí la dinámica en lo que respecta a la cursada física, todavía se está armando la dinámica porque se está viendo en qué aula se va a hacer, porque hay que hacer la cuestión de la separación entre personas, la ventilación, etcétera. Sí, el 1 de junio. Yo no es la mirada oficial ni nada de la facultad. Yo soy un tanto escéptico que se pueda el 1 de junio o hay que ver qué se puede. No sé, hay que ir viendo, no sé porque también depende de los docentes. Hay docentes y las docentes que están en grupos de riesgo y muchos de la facultad, entonces va a estar medio restringido. Va a haber mucha aula que no se va a poder utilizar porque son aulas del 1900, la mayoría de las de la facultad, así que vamos a ver qué pasa. En principio, nosotros como cátedra y como cursada tenemos ya armado eso, y ya tenemos el plan de contingencia por si continúan. En el momento sí hay que hacer la evaluación presencial, pero después se ve eso, cómo se está barajando, pero ahí estamos confiados de que vamos a llegar bien a la cursada y sospechamos que vamos a llegar, digamos, viendo bien los contenidos y sin mayores cambios. Creo que se va a poder hacer. Podría ser mejor, pero no está mal. Bueno, muchachis, nos estamos viendo. Ya a esta hora después la subo a la clase, así la tienen disponible para los laburos. Ustedes también, por la paciencia, nos vemos. Abrazos. Sí, le dejan el pizarrón. Sí, acá está. A ver, saluda a la cámara. Está firme como rulo de estatua. Ahí está. Chao. Hasta luego. Sí, lo que tiene Linda la tiene de pícara también.